Mi padre le dejó todo a mi hermanastro menos una caja polvorienta para mí, pero cuando la abrí todos me rogaron que la devolviera. El día del funeral de mi padre había sido una combinación desagradable de angustia y humillación, la mezcla perfecta para crear un recuerdo que quisiera olvidar por completo, aunque sabía que jamás lo lograría. Estábamos sentados en la enorme sala de estar, rodeados de muebles caros que olían a cuero nuevo, mientras el abogado de confianza de mi padre, un hombre anciano y serio llamado Héctor Vargas, leía lentamente el testamento. Las palabras del abogado eran tan frías como la lluvia que golpeaba contra las ventanas, marcando una atmósfera casi cinematográfica en la cual yo era el personaje secundario más desafortunado de la historia. Frente a mí estaba Diego, mi hermanastro, vestido con un traje impecable y sonriendo con la misma arrogancia que había cultivado desde niño. Él era el hijo favorito, el heredero prodigio, y todos en la sala lo sabían perfectamente, nadie intentaba siquiera fingir que podía ser diferente. A su lado, su madre Lucía, la segunda esposa de mi padre, se acomodaba orgullosa en el sofá como una reina disfrutando de su triunfo personal. Y más atrás, mis tíos y primos murmuraban en voz baja, intercambiando miradas disimuladas que decían más que 1000 palabras. Para ellos yo era la hija de la primera esposa, la familia antigua y descartada, una intrusa que había quedado atrapada entre dos mundos, sin pertenecer realmente a ninguno. Cuando el abogado finalmente anunció que Diego heredaría todo, desde la casa familiar en la playa hasta las cuentas bancarias y las inversiones, sentí como algo dentro de mí se hundía lentamente hasta tocar fondo. Era como si toda mi vida, llena de esfuerzos por agradar a un padre que jamás estuvo conforme conmigo, se redujera ahora a un simple no eres suficiente. Mi corazón latía con fuerza, mientras mis manos temblaban, ocultas debajo de mis piernas para evitar que alguien notara lo vulnerable que me sentía. Pero el abogado aún no había terminado. Con una pausa dramática que quizás no fue intencional pero que resonó en la sala con intensidad, mencionó mi nombre casi al final, como si fuese un asunto de trámite del que se había olvidado momentáneamente. Todos levantaron la vista en mi dirección, algunos con evidente lástima y otros con curiosidad morbosa, anticipando una humillación más profunda. Entonces, con la voz ronca y la mirada fija en el papel, Héctor Vargas anunció que mi padre me había dejado únicamente una caja polvorienta y sellada, que se encontraba guardada en el ático desde hacía muchos años. Con la instrucción explícita de que yo era la única persona autorizada para abrirla tras su muerte. Una caja vieja y olvidada era todo lo que había decidido que yo merecía después de una vida entera de intentar encajar en una familia que nunca me aceptó del todo. Sentí que las mejillas me ardían por la humillación, mientras Diego soltaba una carcajada baja que resonó brevemente en la sala antes de que su madre lo callara con una palmadita suave. Claramente más complacida que molesta por la actitud burlona de su hijo. En ese momento no tuve fuerzas para protestar, ni siquiera para preguntar por qué había sido tratada con tanta indiferencia. La situación era clara, yo era la hija descartable, el error de una relación anterior que mi padre jamás valoró lo suficiente como para protegerla o quererla de verdad. Decidí que lo único digno era salir cuanto antes de allí, evitando que mi frustración y tristeza se convirtieran en espectáculo para todos aquellos buitres que solo esperaban verme derrotada. Me levanté en silencio, agarré la caja que alguien había colocado sobre una mesa auxiliar al lado de la puerta y salí del lugar, dejando atrás la mirada satisfecha de Diego y los murmullos que llenaron la habitación tras mi partida. Ya en mi pequeño apartamento, ubicado en una calle alejada del lujo familiar, tiré la caja junto al sofá con un gesto de desprecio, convenciéndome de que no valía la pena siquiera abrirla. Pensé en arrojarla directamente a la basura, deshacerme de ese último gesto insultante de mi padre y olvidar definitivamente cualquier lazo que aún me atara a él o a esa familia en la que siempre fui invisible. Sin embargo, algo me lo impidió, quizás era orgullo, quizás la leve esperanza irracional de que en aquel objeto insignificante hubiera algo, aunque fuese mínimo, que justificara tanto rechazo y desprecio. Pasé los días siguientes ignorando la caja lo mejor que pude, concentrándome en sobrevivir como siempre había hecho, trabajando largas horas. Acumulando turnos extra en el restaurante donde era mesera y llegando exhausta al departamento diminuto que pagaba con mucho esfuerzo. Pero aquella caja seguía allí, como una presencia incómoda y constante que no podía ignorar por completo. Cada vez que entraba a mi hogar,
Sentía como mi mirada se desviaba hacia ella, cuestionándome por qué mi padre había decidido, entre tantas opciones posibles, dejarme justamente ese objeto viejo y descuidado. Finalmente, la curiosidad se volvió insoportable. Una noche de insomnio, cuando el reloj marcaba casi las 3 de la mañana y la ciudad dormía profundamente, me acerqué a la caja y rompí el precinto desgastado con manos inquietas. Dentro no había ningún objeto lujoso, ni siquiera algo que pareciera valioso a simple vista, solo había una libreta cubierta con tapas duras de cuero negro. Varios sobrecerrados que parecían documentos legales y unas carpetas delgadas con papeles amarillentos en su interior. Tomé con cuidado la libreta, reconociendo inmediatamente la caligrafía irregular pero inconfundible de mi padre, quien siempre escribía a mano sus pensamientos más importantes. La primera página tenía escrita en tinta negra una frase clara que decía para mi hija: si estás leyendo esto, significa que llegó el momento de que sepas la verdad. Sentí como mi corazón se aceleraba hasta volverse casi doloroso en el pecho, mientras sostenía aquel objeto que parecía quemarme las manos. Durante años, había sentido que mi vida estaba incompleta, que había secretos enterrados bajo la superficie, cosas que nadie me había contado jamás y que ahora se insinuaban tras esas líneas. Tomé aire profundamente, consciente de que lo que estaba por descubrir podría cambiarlo absolutamente todo. En ese instante no podía imaginar hasta qué punto aquella caja olvidada alteraría el rumbo de mi vida y la de aquellos que siempre me habían menospreciado. Ni cómo pronto serían ellos quienes rogarían desesperados que devolviera lo que ahora estaba en mis manos. Actualización 1. Habían pasado ya 3 días desde aquella madrugada en la que abrí la caja y descubrí la libreta escrita por mi padre. Desde entonces, mi vida se había convertido en una montaña rusa emocional de noches sin dormir, confusión constante y revelaciones que iban más allá de lo que alguna vez pude imaginar. Cada página que leía parecía sacudir los cimientos de la realidad que había construido hasta ahora, obligándome a cuestionar absolutamente todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi padre. Y especialmente sobre Diego. En esos días apenas comía, apenas dormía, atrapada en la necesidad urgente de comprender completamente lo que estaba frente a mí, cada palabra escrita era como un golpe seco en el pecho. Revelando verdades incómodas que habían permanecido ocultas bajo capas de mentiras y apariencias cuidadosamente construidas. En la libreta, mi padre había documentado con una precisión meticulosa todas las veces que Diego, desde que ingresó a trabajar en la empresa familiar, había ido sacando dinero de manera sutil pero constante, desviando fondos hacia cuentas privadas, pagando viajes extravagantes y lujos desproporcionados que no tenían justificación alguna en su salario oficial. Mi padre había callado todo esto para proteger su nombre, el nombre de la empresa y especialmente la imagen perfecta que había querido construir alrededor de su hijo favorito. Con letra temblorosa, como si le costara aceptar la realidad, mi padre confesaba que había sido un cobarde incapaz de confrontar a Diego directamente y que en lugar de eso, había preferido dejar constancia detallada de cada desfalco, preparando una especie de red de seguridad que, llegado el momento, pudiera corregir el rumbo de la empresa y salvar el legado familiar del desastre. Además de esas confesiones, en las últimas páginas estaba la verdadera sorpresa, algo que hizo que el corazón se me acelerara hasta casi sentir náuseas. Mi padre había adquirido, secretamente, una mayoría significativa de las acciones de la empresa familiar, colocándolas a nombre mío en un fideicomiso privado. Yo, que siempre me había sentido la hija desplazada y olvidada, la persona a la que nunca consideró realmente digna de atención o afecto, era ahora propietaria encubierta del control de la empresa que Diego manejaba con total impunidad. Me costaba procesar aquella ironía. Toda mi vida había creído que mi padre simplemente no me había querido lo suficiente, pero en ese momento comprendí que su silencio, su distancia fría y constante, había ocultado una decisión final, desesperada y quizás tardía, pero real, protegerme del daño que mi hermanastro podría causarme. Los sobrecerrados que acompañaban a la libreta contenían documentos legales, certificados oficiales de acciones, y cartas detalladas para abogados y contadores que explicaban claramente los pasos que debía seguir para asumir el control de la empresa cuando considerara que era el momento adecuado.
Mi padre había escrito claramente que confiaba en que yo sabría reconocer el momento exacto en que Diego habría ido demasiado lejos y la empresa estaría al borde del colapso. Al parecer, para él, ese día llegaría pronto, dado que en sus últimos meses de vida había detectado movimientos cada vez más audaces e irresponsables por parte de mi hermanastro. Con los documentos en la mano, pasé el día siguiente visitando despachos de abogados y consultores financieros, confirmando la validez y autenticidad de cada papel que tenía. Los especialistas parecían sorprendidos y admirados por la forma en que mi padre había organizado todo aquello, creando un plan que podía desplegarse rápidamente para salvar el patrimonio familiar. Algo así como una última jugada magistral ejecutada desde el más allá. En esos encuentros, todos coincidían en que no solo tenía las pruebas suficientes para acusar formalmente a Diego de fraude y desfalco, sino que además podía recuperar la empresa y expulsarlo del cargo con facilidad, devolviendo la estabilidad y transparencia que habían desaparecido bajo su gestión. De alguna manera retorcida, todo esto parecía una especie de justicia divina que mi padre había guardado para mí. Mientras avanzaba con cautela en este proceso, Diego continuaba viviendo a toda velocidad, celebrando fiestas extravagantes, comprando autos deportivos de lujo y disfrutando públicamente de todos los privilegios de su nueva fortuna. En redes sociales presumía constantemente su estilo de vida lujoso, rodeado siempre de supuestos amigos que lo acompañaban solo por interés. Cada imagen publicada era un recordatorio humillante de que él creía haber ganado absolutamente todo, dejándome completamente de lado. Sin embargo, ahora yo tenía algo que él jamás sospecharía, la llave para derrumbar en segundos ese castillo de mentiras que construía con tanto esmero. Durante esas semanas decidí mantenerme absolutamente discreta, conteniendo la rabia y el resentimiento que ardían en mi interior cada vez que veía cómo Diego despilfarraba impunemente los recursos de la empresa. Opté por dejar que continuara con su arrogancia y confianza excesiva, sin sospechar en ningún momento lo que yo estaba planeando. A medida que el tiempo avanzaba, la información sobre la pésima situación financiera real de la empresa llegó a mis manos gracias a investigaciones independientes que encargué en secreto. La compañía estaba en riesgo real de caer en bancarrota por los constantes desvíos de fondos que Diego había ejecutado en silencio durante años. Sentí un escalofrío recorrerme cuando vi los números. No se trataba solo de un pequeño robo, era una hemorragia económica gigantesca que podría destruir en meses lo que mi padre había construido en toda una vida. La noche antes de anunciar formalmente mi movimiento ante la junta directiva, no pude dormir en absoluto. Paseé inquieta por mi departamento, repasando mentalmente cada paso del plan que seguiría al día siguiente. Sabía perfectamente que una vez comenzara ese proceso, no habría vuelta atrás y que Diego reaccionaría violentamente, tratando cegaramente de destruirme públicamente y de convencer a todos de que yo era simplemente una hija resentida y desesperada por venganza. Sin embargo, también sabía que las pruebas que tenía en mis manos eran irrefutables, tan sólidas y contundentes que no habría argumento o excusa posible que pudiera salvarlo de enfrentar las consecuencias de sus actos. Cuando finalmente llegó el día, me vestí con calma y elegancia, sintiendo una confianza inesperada en mi interior. No era simplemente venganza lo que sentía, era justicia, era el derecho a tomar lo que siempre había sido mío, lo que mi padre, en su extraña manera, había querido entregarme desde el principio. Al salir hacia la junta directiva, tomé la libreta negra y la sostuve con firmeza, consciente de que dentro de pocas horas, aquella caja polvorienta que todos habían despreciado se convertiría en el centro absoluto de atención. Ahora era mi turno, y estaba preparada para enfrentar lo que viniera, sabiendo perfectamente que ellos serían quienes terminarían rogándome desesperadamente por recuperar aquello que antes habían despreciado. Actualización 2. Habían pasado casi 4 semanas desde que comencé a mover las fichas cuidadosamente en el tablero que mi padre había dejado preparado para mí. Durante ese tiempo, cada día parecía eterno, cargado de ansiedad y una expectativa tensa que apenas podía disimular. Mientras mantenía mi vida normal y sencilla en el pequeño apartamento donde aún vivía, silenciosamente estaba dando los pasos necesarios para convocar una reunión urgente con la junta directiva, asegurándome de que nadie pudiera detectar mis verdaderas intenciones hasta el momento indicado.
Había seguido trabajando mis turnos en el restaurante con una sonrisa fingida, escuchando conversaciones triviales de clientes mientras mi mente repasaba constantemente cada detalle del plan. Esa fachada me permitía mantener el control emocional frente a mis conocidos, que jamás hubieran sospechado lo que estaba a punto de ocurrir. En esos días había mantenido cuidadosamente el contacto con el equipo de abogados que contraté. Todos ellos expertos recomendados por antiguos socios y amigos leales de mi padre que habían quedado impactados al descubrir los documentos que me respaldaban. Cada noche, luego de regresar del trabajo y antes de acostarme agotada, estudiaba detenidamente cada documento legal, memorizaba números y detalles cruciales. Y repasaba mentalmente cada posible escenario que pudiera presentarse en la junta. Sabía perfectamente que la reunión no solo sería un golpe demoledor para Diego, sino que representaría mi propia reivindicación frente a todos aquellos que me habían despreciado durante años. Me convencí de que no había espacio para errores, porque una sola equivocación podría significar mi destrucción definitiva y el triunfo irreversible de mi hermanastro. Finalmente, llegó el día decisivo. Me desperté temprano después de una noche inquieta y casi sin descanso, sintiendo un nudo en el estómago que me impedía desayunar algo más que un café negro cargado. Me vestí con un traje formal pero discreto, muy diferente de la ropa sencilla que solía llevar a diario. Quería proyectar una imagen seria y confiable frente a la junta, dejando claro que estaba allí para asuntos importantes y no por simples caprichos familiares. Antes de salir de casa, tomé en mis manos la libreta negra de mi padre, sintiendo el peso simbólico de lo que estaba por hacer. Esa libreta era mi escudo y mi arma. La llave que abriría la puerta a una justicia largamente esperada. Cuando llegué al edificio corporativo, noté como algunos empleados me miraban extrañados al verme entrar, como si fuera alguien completamente ajeno a ese mundo. Era evidente que Diego jamás les había hablado de mí, para ellos yo era una completa desconocida, quizás una visitante ocasional sin importancia. Subí al ascensor con calma aparente, respirando profundamente mientras veía cómo las puertas se cerraban lentamente, llevándome hacia lo que seguramente sería la confrontación más importante de mi vida. Al abrirse nuevamente, vi frente a mí la amplia sala de juntas, donde varios hombres y mujeres vestidos impecablemente hablaban entre sí en voz baja, ignorando completamente mi presencia. Nadie parecía reconocerme o siquiera saber por qué estaba allí. Sin embargo, en cuanto entré en la sala y tomé asiento discretamente al fondo, sentí como las miradas comenzaban a desviarse hacia mí con creciente curiosidad. Pocos minutos después, Diego hizo su entrada triunfal en la sala, exhibiendo esa arrogancia característica que siempre había despreciado. Estaba acompañado por su madre Lucía, quien lo seguía orgullosa como siempre, como si aquella empresa y aquella sala de juntas fueran su propiedad absoluta. Cuando Diego me vio sentada allí, una expresión de incredulidad mezclada con irritación cruzó su rostro, preguntándose claramente qué hacía yo en ese lugar. Fingí no notar su desconcierto, manteniendo la mirada fija en la mesa y simulando revisar papeles que tenía frente a mí. El abogado principal, un hombre mayor con expresión seria y autoritaria, finalmente comenzó la reunión con las formalidades habituales. Al llegar al punto que yo había solicitado previamente introducir en la agenda, noté cómo todos intercambiaban miradas sorprendidas, sin entender quién podía haber convocado aquello. Fue entonces cuando el abogado anunció que el representante del fideicomiso principal de acciones de la empresa tomaría la palabra. Respiré profundamente, consciente de que era mi turno, y lentamente me levanté de la silla, sintiendo como la sala entera quedaba en un silencio absoluto que parecía congelar el aire. La expresión de Diego pasó inmediatamente de la sorpresa inicial a una mezcla de miedo y rabia contenida, mientras Lucía abría la boca sin emitir palabra, completamente impactada. Mirándolos directamente, comencé a hablar con voz firme, revelando mi identidad y explicando detalladamente los documentos que había encontrado en la caja polvorienta que mi padre me había dejado. Les expliqué cómo, durante años, Diego había desviado grandes sumas de dinero de la empresa, mostrando pruebas concretas. Balances contables y transacciones claramente fraudulentas que los abogados habían organizado cuidadosamente para mí. Sentí una satisfacción profunda al ver cómo las expresiones de incredulidad y luego de horror comenzaban a extenderse entre los miembros de la junta directiva, mientras Diego se hundía en su asiento.
pálido y absolutamente derrotado. Intentó varias veces interrumpirme, negando las acusaciones y tratando de desacreditarme ante todos, alegando que aquello era simplemente un acto desesperado de una hermana envidiosa y resentida. Pero las pruebas eran demasiado claras, demasiado contundentes como para que sus palabras tuvieran algún peso real. Cuando terminé mi presentación, la Junta permaneció en silencio unos segundos eternos, hasta que finalmente el presidente, un hombre de mediana edad conocido por su reputación intachable y por su amistad sincera con mi padre, tomó la palabra y expresó claramente que la evidencia presentada era suficiente para destituir inmediatamente a Diego de su cargo, solicitando además iniciar una auditoría completa y exhaustiva para determinar exactamente el daño económico sufrido por la empresa. Diego, desesperado y humillado, salió de la sala abruptamente, mientras su madre trataba en vano de tranquilizarlo, mirándome con evidente rencor y murmurando amenazas que apenas podía entender. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza, alivio porque finalmente había expuesto la verdad y ganado una batalla que parecía imposible. Y tristeza porque todo aquello revelaba la verdadera naturaleza de quienes alguna vez consideré familia. La reunión terminó poco después, con la Junta expresando oficialmente su apoyo a mi intervención y ofreciéndome temporalmente la dirección ejecutiva de la empresa hasta reorganizar completamente la administración y corregir el desastre financiero. Al salir del edificio, respiré profundamente el aire fresco de la calle, sintiendo por primera vez en años que había recuperado no solo la dignidad que me habían quitado, sino también el legado que, silenciosamente, mi padre me había confiado en su último acto de arrepentimiento y justicia. Sabía perfectamente que esto no era el final, sino apenas el inicio de una lucha aún más intensa, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía realmente preparada para enfrentarla. Actualización 3. Habían pasado 3 meses completos desde aquella memorable reunión en la sala de juntas, un periodo que transcurrió entre auditorías interminables, entrevistas tensas con empleados, abogados y contadores, y la dura tarea de restablecer la confianza y credibilidad dentro de la empresa familiar. En este lapso, mi vida dio un giro radical, abandoné definitivamente mi trabajo en el restaurante para dedicarme completamente a la dirección temporal de la compañía, una decisión que no tomé con ligereza. Cada día despertaba muy temprano y volvía tarde a mi pequeño departamento, agotada, con documentos y reportes en las manos que revisaba hasta que el sueño inevitablemente me vencía sobre el sofá. Fue una época agotadora, pero también profundamente satisfactoria, ya que lentamente veía cómo los problemas internos se iban aclarando y los daños causados por Diego comenzaban a repararse. Las investigaciones que la Junta Directiva solicitó revelaron detalles aún más profundos y preocupantes sobre la administración de Diego, detalles que, al principio, me resultaban difíciles de creer incluso a mí, que había visto la peor parte de mi hermanastro. Durante años, Diego había utilizado la empresa prácticamente como una fuente inagotable de recursos personales, desviando fondos con métodos cada vez más elaborados y sin escrúpulos, asegurándose de ocultar sus movimientos detrás de transacciones falsas y complicadas maniobras financieras. En total, la suma de dinero perdida era alarmante, suficiente para haber llevado a la empresa al borde de la ruina si no hubiese intervenido a tiempo. Al revisar los documentos finales de la auditoría, sentí una mezcla de enojo y frustración, porque era evidente que mi padre, aun sabiendo lo que ocurría, prefirió callar hasta el final, esperando que yo fuera quien enfrentara esta enorme responsabilidad que él mismo nunca pudo afrontar. Durante estos 3 meses, Diego no permaneció en silencio. Tras haber perdido su cargo ejecutivo y haber sido expulsado públicamente del Consejo Administrativo, él y Lucía iniciaron una campaña personal para desacreditarme. En varias ocasiones intentaron contactar medios locales para acusarme públicamente de manipulación, argumentando que mi motivación era únicamente la envidia y la venganza por haber sido excluida de la herencia principal. También se acercaron a otros familiares y amigos cercanos de mi padre, tratando de convencerlos de que yo era una oportunista sin escrúpulos que había planeado cuidadosamente todo esto para obtener beneficios personales. Estas maniobras generaron tensión adicional en mi vida, especialmente cuando ciertos miembros de mi familia, tíos y primos que siempre habían estado más cerca de Diego, comenzaron a mirarme con desconfianza, claramente influenciados por sus mentiras.
Sin embargo, yo contaba con algo mucho más sólido que sus palabras desesperadas, pruebas concretas y documentos oficiales que la auditoría independiente había proporcionado, claramente señalando cada una de las actividades ilícitas cometidas por Diego durante su gestión. La junta directiva, tras revisar cuidadosamente estas pruebas, emitió una declaración oficial respaldándome completamente y denunciando públicamente las acciones de mi hermanastro, aclarando que no había otra motivación en mis actos más que salvaguardar el patrimonio familiar y proteger los intereses legítimos de la empresa. Este comunicado calmó significativamente los ánimos externos, pero no consiguió silenciar del todo las críticas internas, algo que me causaba un estrés constante que trataba de ocultar detrás de una fachada firme y profesional en mi día a día. En medio de este caos personal, tuve una reunión inesperada con Lucía, quien solicitó verme en privado con la excusa de resolver las diferencias familiares de manera pacífica. Aunque inicialmente dudé sobre aceptar, finalmente accedí a encontrarme con ella en una cafetería neutral, sintiendo curiosidad sobre lo que tendría que decirme en persona después de haberme atacado con tanta insistencia en las semanas anteriores. Al verla entrar en el lugar, noté que su aspecto habitual de mujer fuerte y dominante había cambiado ligeramente, lucía cansada, con menos confianza de la habitual. Se sentó frente a mí sin mirarme a los ojos, claramente incómoda por tener que acercarse a pedirme lo que claramente sería un favor o una tregua. Lucía empezó diciéndome con voz baja que Diego estaba destrozado emocionalmente por todo lo ocurrido, que no podía aceptar la realidad en la que se encontraba sumergido y que, aunque sabía que su hijo había cometido errores graves, quería pedirme que reconsiderara las acciones legales en su contra. Alegaba que Diego era inmaduro, que había actuado por simple impulsividad juvenil y que jamás imaginó la magnitud de lo que hacía. Me pidió, casi suplicando, que retirara las demandas penales y dejara todo en un asunto interno de la empresa, argumentando que ya había pagado suficiente con la humillación pública y la pérdida de su cargo. Mientras la escuchaba, no podía evitar sentir que detrás de sus palabras aparentemente sinceras había una manipulación sutil, intentando hacerme sentir culpable por exponer los delitos de su hijo y hacer justicia. Durante varios minutos permanecí en silencio, observando sus ojos llenos de angustia mientras consideraba cuidadosamente cada palabra que había escuchado. Finalmente, decidí contestarle con calma pero firmeza, explicándole claramente que, aunque comprendía su angustia como madre, Diego no solo había cometido errores inocentes, sino delitos graves que afectaron no solo a la empresa sino a todas las personas que trabajaban en ella. Le dije que mi intención nunca había sido simplemente hacer daño por venganza personal, sino restaurar un orden justo y proteger el legado de mi padre, algo que ellos jamás habían valorado realmente. También le aseguré que no podría simplemente olvidar y dejar pasar lo ocurrido, porque las consecuencias habían sido demasiado serias para ignorarlas. Lucía, visiblemente decepcionada y claramente molesta por no haber logrado convencerme, se levantó sin decir una palabra más y salió rápidamente del lugar, dejándome sola con mis pensamientos y una sensación amarga por el enfrentamiento. Aquella reunión con Lucía terminó de convencerme de que había tomado el camino correcto. Los siguientes días intensifiqué aún más mis esfuerzos para estabilizar la empresa, creando un plan integral para restablecer la confianza tanto interna como externamente. Organicé reuniones frecuentes con los empleados, escuchando atentamente sus inquietudes y mostrándoles que mi liderazgo era transparente y comprometido con su bienestar. Poco a poco, noté cómo la empresa comenzaba a recuperar su equilibrio, cómo la tensión inicial iba desapareciendo y dando paso a una atmósfera de trabajo más relajada y eficiente. Pese a ello, sabía perfectamente que el proceso legal en contra de Diego apenas estaba comenzando y que me esperaban meses difíciles por delante. Pero en medio de esa tormenta constante, sentía algo que hacía mucho tiempo no experimentaba, orgullo genuino por lo que estaba logrando y una sensación real de justicia finalmente alcanzada. En secreto, cada noche, sostenía aquella libreta negra de mi padre como un recordatorio tangible de que, aunque había sido duro y doloroso llegar hasta aquí, estaba haciendo lo correcto. Sabía que aún faltaba mucho por enfrentar, pero estaba preparada para seguir adelante hasta que todo estuviera finalmente en el lugar donde debía estar. Actualización 4.
Habían transcurrido casi 8 meses desde que me senté frente a Lucía en aquella incómoda cafetería, y desde entonces las cosas habían dado un giro aún más dramático y definitivo. Durante ese tiempo, mientras la empresa lentamente volvía a encontrar estabilidad bajo mi gestión, el proceso judicial contra Diego había avanzado inexorablemente, revelando aún más detalles oscuros sobre sus actos fraudulentos. Cada audiencia en el juzgado, cada declaración pública, era un golpe devastador para la imagen cuidadosamente construida que Diego siempre había intentado proyectar. En contraste, mi vida se había vuelto una sucesión constante de responsabilidades. Trabajo duro y noches interminables revisando documentos legales con abogados que parecían permanentemente preocupados por cómo defendernos ante posibles contraataques desesperados de mi hermanastro. En medio de esa vorágine, recibí la noticia inesperada de que algunos familiares, los mismos que anteriormente se habían alejado de mí o me habían criticado duramente, ahora comenzaban a buscarme con actitudes radicalmente distintas. Recibí llamadas de tíos, primos y antiguos conocidos de mi padre, quienes repentinamente recordaban que yo existía y parecían interesados en estrechar lazos conmigo, ofreciéndome apoyo emocional o incluso ayuda financiera, aunque nunca la había pedido. Esta repentina preocupación, obviamente interesada, me generaba más desconfianza que gratitud. Era evidente que la balanza había cambiado a mi favor, y ahora que estaba al frente del patrimonio familiar, muchas personas comenzaban a verme como alguien valioso. Sin embargo, yo tenía claro quién había estado ahí realmente cuando lo necesité, y ninguno de ellos había formado parte de ese reducido grupo. Entre todas las llamadas y mensajes que recibí, la más sorprendente y dolorosa fue la de Diego, quien luego de meses sin ningún contacto directo, solicitó verme a solas en un parque cerca del barrio donde crecimos juntos. Dudé varios días en aceptar aquella invitación, sabiendo perfectamente que no sería un encuentro sencillo ni agradable, pero finalmente decidí enfrentar ese momento, tal vez buscando un cierre emocional necesario para continuar avanzando. Cuando lo vi en persona, después de tanto tiempo y de todo lo ocurrido, me impactó profundamente su aspecto deteriorado. Diego ya no era aquel hombre arrogante y seguro que siempre se había presentado ante el mundo. Frente a mí estaba una versión demacrada y casi irreconocible, vestido con ropa desgastada y con una expresión sombría que delataba noches sin dormir y una profunda ansiedad. Durante los primeros minutos permanecimos en silencio, sentados en un banco del parque mientras niños jugaban a nuestro alrededor, ajenos a la tensión palpable entre nosotros. Diego finalmente rompió el silencio, disculpándose torpemente por todo lo ocurrido y admitiendo, en voz baja y entrecortada, que había cometido errores graves y que nunca imaginó el daño real que estaba causando. Por primera vez, parecía sinceramente arrepentido, con lágrimas contenidas en los ojos mientras me suplicaba que reconsiderara las demandas, que retirara los cargos penales y que le permitiera reparar de alguna manera todo el daño causado. Incluso mencionó que estaría dispuesto a ceder voluntariamente todas las propiedades y bienes heredados, si eso significaba detener el proceso judicial que amenazaba con enviarlo varios años a prisión. Escuchar su súplica desesperada, mezclada con arrepentimiento y temor auténtico, me generó una compleja mezcla de emociones. Una parte de mí, la parte más humana y empática, sintió lástima genuina por aquel hombre que alguna vez fue mi hermano. Alguien con quien compartí momentos familiares importantes antes de que la ambición y la arrogancia destruyeran cualquier lazo afectivo entre nosotros. Sin embargo, otra parte, la más racional y cautelosa, sabía perfectamente que ceder en aquel punto sería un error fatal, que permitiría a Diego escapar nuevamente de las consecuencias reales de sus actos. Tomé aire profundamente, intentando ordenar mis pensamientos antes de responderle. Le dije con tranquilidad que entendía su arrepentimiento, pero también le expliqué claramente que no podía simplemente ignorar todo lo que había ocurrido. Demasiadas personas dependían de la empresa, y la justicia debía seguir su curso natural. Además, le recordé que mi intención jamás había sido vengarme por motivos personales, sino proteger lo que nuestro padre había construido durante toda su vida. Algo que él mismo había decidido poner en riesgo sin medir consecuencias. Diego escuchó en silencio, con la mirada perdida y derrotada, comprendiendo quizás por primera vez en su vida la magnitud real del desastre que él mismo había creado.
En los días posteriores a esa conversación, el proceso legal se intensificó aún más, y las autoridades judiciales anunciaron oficialmente cargos formales contra Diego por fraude y malversación, confirmando así que enfrentaría un juicio penal con consecuencias posiblemente severas. La noticia llegó rápidamente a los medios locales, quienes comenzaron a cubrir intensamente cada aspecto del caso, haciendo de Diego una figura pública infame en cuestión de semanas. Su imagen apareció en portadas de periódicos y noticieros locales, retratado como el típico heredero irresponsable que despilfarró la fortuna familiar y traicionó la confianza de aquellos que creían en él. Mientras tanto, la empresa bajo mi dirección había comenzado finalmente a florecer de nuevo, recuperando no solo la estabilidad financiera, sino también la confianza de clientes y socios comerciales. Poco a poco, fui desarrollando mi propio estilo de liderazgo, alejada por completo de la sombra de mi padre y de Diego, demostrando que, pese a las críticas iniciales y la falta de experiencia inicial en negocios, tenía la capacidad y la determinación necesarias para llevar adelante el legado familiar de manera responsable y transparente. Con cada pequeño éxito logrado, sentía una profunda satisfacción personal, sabiendo que finalmente había podido demostrarle al mundo, y sobre todo a mí misma, que podía superar cualquier obstáculo y salir adelante por mérito propio. En medio de esta recuperación, la junta directiva decidió ofrecerme oficialmente la posición permanente como CEO de la compañía, reconociendo así el esfuerzo enorme que había realizado en los últimos meses. Fue un momento significativo, especialmente considerando que, hace menos de un año, yo apenas era una empleada de un restaurante humilde, ignorada por completo por aquellos mismos directivos. Acepté el puesto con gratitud, sabiendo que tenía la oportunidad única de transformar la empresa en algo realmente significativo y valioso, no solo en términos económicos, sino también en términos de ética y valores. A pesar de todo lo ocurrido, algunas noches aún sostenía la libreta negra de mi padre entre mis manos, preguntándome si él había anticipado realmente todo esto. Si había imaginado alguna vez que yo sería capaz de enfrentar y superar semejante desafío. Pensaba en él con sentimientos encontrados, sabiendo que quizás nunca llegaría a entender completamente sus decisiones y motivaciones. Pero agradeciendo profundamente haber recibido la oportunidad de corregir un rumbo equivocado y hacer justicia real en nombre de todos aquellos que alguna vez habían sido ignorados o despreciados como yo. Sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar, pero finalmente estaba lista para hacerlo con la cabeza en alto, orgullosa del camino recorrido hasta aquí. Actualización final. Había transcurrido ya más de un año desde aquella reunión devastadora en la sala de juntas, tiempo suficiente para sentir que mi vida finalmente había alcanzado una nueva estabilidad. Lejos de las sombras y los conflictos que la habían dominado durante tanto tiempo. La empresa, bajo mi dirección definitiva, se había consolidado de forma significativa, mostrando resultados financieros saludables y un ambiente laboral completamente distinto al que encontré al asumir el cargo. Los empleados, antes desconfiados y agotados por la incertidumbre, trabajaban ahora con confianza y motivación renovadas, conscientes de que el futuro era seguro y estable. Gracias a decisiones tomadas con transparencia y firmeza. Este cambio profundo no solo se reflejaba en los números y balances financieros, sino también en cada rostro. En cada conversación de pasillo y en cada encuentro diario dentro de esas oficinas que una vez habían simbolizado el caos y la desconfianza absoluta. Durante ese periodo, Diego había finalmente enfrentado el juicio penal, convirtiéndose en una noticia recurrente en los medios locales que seguían con interés cada detalle del proceso judicial. Su juicio había durado varios meses, caracterizado por audiencias tensas y revelaciones aún más oscuras sobre la manera en que había manejado y ocultado sus delitos financieros. Aunque yo había tratado de mantener cierta distancia emocional del asunto, asistí a varias de estas audiencias, observando silenciosamente desde la última fila como Diego. Aquel hombre que alguna vez fue la figura central de mi vida familiar, enfrentaba finalmente las consecuencias reales de sus acciones. Fue sentenciado a una pena considerable, y su nombre quedó permanentemente asociado al escándalo público que él mismo había provocado. La sensación al escuchar el veredicto fue extrañamente agridulce, ya que, aunque sentía una profunda justicia realizada, no podía evitar sentir una tristeza genuina por el destino trágico de alguien que, en otras circunstancias,
Podría haber tenido un futuro completamente diferente. Tras la sentencia, recibí varias cartas y mensajes de Diego desde la cárcel, escritos con una sinceridad que nunca antes había percibido en él. En esos mensajes reconocía plenamente sus errores, lamentando profundamente el daño causado y aceptando, quizás por primera vez en su vida, la responsabilidad total de sus actos. Aunque esas cartas eran conmovedoras y parecían sinceras, decidí no responder directamente, no por desprecio o falta de compasión, sino porque sentía que cualquier contacto adicional entre nosotros solo serviría para reabrir heridas que finalmente comenzaban a sanar. Preferí dejar esa etapa de mi vida atrás, guardando esas cartas en un lugar seguro, sabiendo que eran la prueba tangible del cierre definitivo de un capítulo oscuro y difícil. En paralelo, la relación con el resto de la familia había cambiado radicalmente durante ese año. Lucía, quien al principio había sido mi más ferviente enemiga, lentamente se distanció de cualquier conflicto, retirándose de la vida pública y viviendo con una discreción casi absoluta. Otros familiares que inicialmente me criticaron o me dieron la espalda ahora me buscaban constantemente, deseando restablecer relaciones e intentando formar parte de la nueva realidad que había construido exitosamente. A pesar de estas nuevas actitudes conciliadoras, fui cautelosa en elegir a quien permitir nuevamente en mi círculo íntimo, recordando claramente quienes estuvieron presentes en mis peores momentos y quienes simplemente regresaron cuando percibieron beneficios potenciales. Mi círculo de confianza se mantuvo pequeño, limitado únicamente a personas que demostraron una lealtad auténtica y desinteresada desde el inicio. Con la empresa ya establecida bajo mi liderazgo permanente, decidí implementar varios proyectos sociales en nombre de mi padre, creando programas de apoyo educativo y becas universitarias para hijos de empleados y jóvenes en situación vulnerable. Sentía profundamente que esta era la mejor manera de honrar realmente su memoria, compensando quizás la distancia emocional que siempre caracterizó nuestra relación. Estos programas comenzaron a dar frutos rápidamente, transformando vidas concretas y otorgándole a la compañía una imagen pública positiva y respetada, muy distinta a la percepción anterior marcada por escándalos y corrupción. Ver cómo el legado de mi padre se traducía ahora en oportunidades reales y tangibles para otras personas me brindó una satisfacción profunda, algo que iba mucho más allá del éxito financiero o empresarial. En medio de estos cambios positivos, también mi vida personal comenzó a experimentar una evolución importante. Finalmente dejé atrás mi pequeño apartamento para mudarme a una casa modesta pero cómoda en una zona tranquila, donde podía descansar verdaderamente después de largas jornadas laborales. Comencé a recuperar lentamente amistades antiguas, personas que se habían alejado por circunstancias ajenas a su voluntad y que ahora reaparecían, brindando un apoyo auténtico que enriquecía mi vida emocionalmente. Entre esas amistades, conocí a alguien especial que me acompañó pacientemente durante todo este proceso, brindándome una comprensión sincera y una estabilidad emocional que nunca antes había conocido. Poco a poco, mi vida se volvió mucho más equilibrada y feliz, y por primera vez en años, pude realmente mirar hacia adelante con optimismo genuino. Un día, mientras organizaba mis cosas en casa, encontré nuevamente la vieja libreta negra de mi padre. La sostuve en mis manos por largo rato, observando cada página escrita con su letra particular, recordando cada momento de incertidumbre y tensión que pasé al descubrir lo que había dentro de aquella caja polvorienta que inicialmente parecía un insulto final. Sentí entonces una profunda gratitud hacia ese objeto que cambió completamente mi destino, reconociendo finalmente el valor simbólico y real que había tenido en todo este proceso. Comprendí entonces que, más allá de cualquier herencia material o económica, el verdadero legado que mi padre me había dejado era la oportunidad de descubrir mi propia fuerza, inteligencia y capacidad para enfrentar adversidades imposibles con determinación y valentía. Finalmente decidí guardar la libreta en una caja fuerte, no como un simple recuerdo del pasado, sino como un símbolo permanente del camino recorrido y las lecciones aprendidas en estos años intensos y transformadores. Ese día cerré definitivamente una etapa fundamental en mi vida, sintiendo que había completado un ciclo necesario para crecer como persona y líder.
Al día siguiente, cuando regresé a la empresa y miré alrededor, vi claramente reflejada en cada persona, en cada detalle cotidiano, la esencia misma del cambio profundo que habíamos logrado juntos. Sabía que aún vendrían desafíos nuevos y complejos, pero ahora estaba completamente segura de que podría enfrentarlos. Acompañada siempre por las lecciones aprendidas en este largo proceso y por el legado real que mi padre, quizás sin proponérselo explícitamente, había dejado en mis manos.